¿Alguna vez tuvo la sensación de que no está solo? ¿Alguna vez se sintió observado? Seguramente reconocería a un extraterrestre si viera uno, y ellos se harían notar. ¿O no? Todos los ojos estarán mirando. Véalo usted mismo en... Contacto extraterrestre. De acuerdo con los expertos, hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Mientras los científicos de los Estados Unidos de América presionaban con su propia investigación, las Naciones Unidas todavía estaban confundidas. Algunos delegados expresaron temor de que este país se estuviera preparando para dominar el nuevo orden mundial. Invocaron el Tratado de las Naciones Unidas de 1967, el cual establecía que el espacio pertenecía a todos. En algunos países se presentaron demostraciones públicas violentas contra los Estados Unidos de América, condenando su acción unilateral como imperialismo espacial. Oficiales del gobierno sabían que sus esfuerzos para decodificar el mensaje extraterrestre se perderían si no se obtenían nuevos telescopios que pudieran captar una señal más clara. Nos preguntaron qué deseábamos y dijimos que 73 telescopios de 100 metros todos agrupados, lo cual significa una gran área de reunión. Parecía Navidad. Antes de 1997, los fondos para los proyectos SETI eran apenas de unos millones de dólares al año. Un gran cambio. Los Estados Unidos de América estaban gastando ahora miles de millones de dólares en nuevos telescopios para recibir las señales con todos sus detalles. En septiembre de 1998, los científicos descubrieron que la señal era una fotografía hecha de miles de puntos, aunque aún no han podido saber lo que es. Estaba frustrado. Teníamos el equipo para recibir la señal perfectamente y solo leíamos un grupo de puntos. Es como estar corriendo a casa para ver el juego de fútbol y alguien corta el cable. No se puede ver nada. Pero había algo más acerca de la señal que preocupaba a los astrónomos. Algo que hubieran preferido mantener para ellos mismos. La frecuencia de la señal era variable, pero no de la forma en que normalmente se asocia con un planeta girando sobre su eje. A menos, por supuesto, que se observe el planeta sobre el polo, lo cual era altamente improbable. Tampoco es la clase de cambio de frecuencia normalmente asociada con un planeta girando alrededor del Sol. Las implicaciones obvias de esto eran que el transmisor se estaba moviendo, pero no era un planeta. Desde el comienzo, el Pentágono temió que la señal estuviera siendo emitida desde una nave espacial dirigiéndose a la Tierra. Esta nueva información envió ondas de choque a través de los militares. Su ansiedad creció cuando 4 semanas más tarde, los tempranos sistemas de alerta detectaron un extraño objeto en órbita a 22.500 kilómetros en el espacio. Con el tiempo concluyeron que no era más que una pieza de escombros espaciales, pero no antes de que las fuerzas de los Estados Unidos de América fueran puestas en alerta. Unos días más tarde, noticias sobre la falsa alarma militar se filtraron a la prensa, surgiendo una nueva clase de pánico. Fue durante este periodo de intensa ansiedad donde Cheryl Davis escuchó nuevamente a su elusivo informante. Obtuve información en los meses previos bajo el Acta de la Libre Información, tratando de obtener más evidencia sobre la discutida señal infrarroja obtenida en Roswell. Cuando me llamó y era la misma voz familiar, dejando solo una dirección de un hotel en Albuquerque y pidiéndome que Bill y yo nos reuniéramos con él. La identidad de quien llamaba seguía siendo un misterio. Gregory fue al motel donde se encontró con uno de los hombres más influyentes de la historia militar norteamericana. Allí, de una vez por todas, él escuchó toda la historia sobre lo ocurrido en Roswell y las razones de que el gobierno se mantuviera tan reservado. Cuando Cheryl llamó no me interesaba Roswell, no sabía qué esperar al llegar al hotel. Seguro que no esperaba al mayor Alexander. Davis y Gregory supieron que el mayor en retiro de la Fuerza Aérea Howard Alexander había estado involucrado con la formación de las políticas espaciales del gobierno de los Estados Unidos de América en los años 50 y 60.
Debo confesar que me sentía un poco ridículo organizando reuniones secretas con métodos secretos, pero en ese tiempo estaba bajo órdenes estrictas de no suministrar información a nadie. Alexander confirmó a Gregory la extraordinaria verdad acerca de Roswell. Una sonda del proyecto Mogul había captado una señal extraterrestre. Pero Alexander también reveló finalmente el por qué el gobierno había mantenido este descubrimiento en secreto durante todos estos años. A finales de los años 40 y 50 existía una gran preocupación por parte del público acerca de los seres extraterrestres y los ovnis. ¡Somos sus amigos! ¡Somos sus amigos! Esto puso al gobierno profundamente nervioso acerca de cómo podrían reaccionar las personas frente a noticias verdaderas de comunicaciones extraterrestres. Alexander había sido miembro de un comité secreto a comienzos de los años 50 y mostró a Gregory su reporte clasificado delineando al gobierno un plan para usar películas, televisión y radio para educar a la gente acerca del espacio y disipar algunas de las más erráticas ideas sobre los extraterrestres. Pero, de acuerdo con Alexander, el comité se percató de que su plan había fracasado. Mientras las habladurías sobre los extraterrestres aumentaban, las personas se hacían menos racionales en sus creencias. ¿Qué pasó? Como ya dije, se inició como un cosquilleo en todo mi cuerpo. Yo parecía hacerme una con el universo. A finales de los años 50 nos vimos forzados a concluir que nuestros esfuerzos educacionales no produjeron los resultados que tuvimos después. Sentimos que estos no hicieron más que alimentar el apetito público por la ciencia ficción. Nos vimos obligados a concluir que si la información sobre extraterrestres se hacía pública, se causaría una histeria en masa. Eso creímos realmente. Según palabras de Alexander, el comunicado de 1997 cambió todo. Sintió que Roswell mantenía la clave y urgió a Davis y a Gregory a salir en público. En el artículo restante describieron la señal recibida en Roswell y su subsiguiente encubrimiento. Pero posiblemente su más asombrosa revelación era la afirmación de que la señal extraterrestre influenció la carrera espacial. El lanzamiento del Sputnik, escribieron, extendió el pánico alrededor del Pentágono. Si los soviéticos estaban al frente en tecnología espacial, ¿cómo podía saberse entonces si no lo estaban también en comunicaciones con extraterrestres? Solo existía una opción para los Estados Unidos de América. Aun si ellos conocieran que los soviéticos hicieron contacto con los extraterrestres, no podían dejárselo a ellos. Entonces el programa espacial debía ser acelerado. Hemos votado que no seremos gobernados por una bandera hostil de conquista, sino por un estandarte de libertad. Me siento excelente. Continúe mi vuelo. Todo va bien. En realidad, los soviéticos no habían captado la señal extraterrestre, pero los Estados Unidos de América no tenían forma de saber que nunca hubo un vacío extraterrestre. Desde 1961, los Estados Unidos de América se apresuraron a colocar hombres en el espacio, sin decirle a los astronautas que no estarían solos. El artículo de Davis y Gregory fue como una bomba cayendo sobre los militares. A los 2 días de su publicación, el Pentágono ofreció una respuesta oficial. Damas, caballeros. La portavoz del Departamento de Defensa comenzó con una bomba. Ella confirmó la historia de Roswell, tal como la reportaron Davis y Gregory, que la sonda de vigilancia del proyecto Mogul había captado una señal de origen extraterrestre. Después informó lo que los astrónomos deseaban escuchar. Acerca de la señal extraterrestre recibida por astrónomos civiles en julio 23 de 1997 y en línea con el compromiso financiero y práctico en la investigación subsecuente a este descubrimiento, el Departamento de Defensa ha decidido poner a disposición todos los registros de estas tempranas señales en anticipación a que puedan ayudar en el proceso de investigación. No responderé a ninguna pregunta por ahora. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? El interés público en la señal extraterrestre, la cual al pasar los meses se convirtió en confusión y escepticismo, fue nuevamente encendido por la controversia del Pentágono.
Las vistas del Congreso sobre el encubrimiento de Roswell se iniciaron un mes más tarde, logrando una sintonía más alta que el juicio de O.J. Simpson 3 años después. Siguieron los escándalos internacionales. Algunos miembros de las Naciones Unidas solicitaron la expulsión de los Estados Unidos de América sobre la base de haber ocultado información vital, la cual era propiedad de la humanidad. Atrapados en el medio estaban los científicos norteamericanos, quienes concluyeron que tendrían que continuar solos sus investigaciones espaciales. Mientras el debate y las recriminaciones aumentaban, los científicos solo deseaban ponerse a trabajar en la señal Roswell. Sentí la necesidad de información inmediata. Cada astrónomo se sentía así. Nos surgía saber si las señales del 47 tenían alguna relación con las señales de radio del 97. Alexander y sus colegas nunca decodificaron la señal infrarroja, debido a que habían sido deslumbrados por sus características. Las señales que estábamos detectando parecían llegar regularmente y en código binario, aparentando transmitir el valor numérico de pi. 3.14, 159 y así. Esto continuaría por semanas para al final detenerse abruptamente. Cuando se repitieron nuevamente, vimos una pequeña variación en la señal. Un cambio en la fase menor en el tiempo de la señal. Una fracción de segundo nos dejó perplejos. Cuando las cintas de la señal de 1947 fueron entregadas finalmente a los ingenieros Del Merrick y Greg Silverman, un cambio en el tiempo llamó inmediatamente su atención. Lo primero que vimos al obtener las cintas fue el cambio de tiempo en la transmisión, las diferentes longitudes de tiempo que le tomaba a la señal para deletrear pi. Comprendimos que los científicos militares debieron buscar lo mismo porque encontramos bandas de antiguo papel de registro como cuñas unidas en sus archivos. Si miran esto, podrán observar que es en realidad pi. Esto continúa, pero es el comienzo, y ellos las unieron, por lo que se puede ver los pulsos llegando a diferentes velocidades. Este, por ejemplo, llegó un poco más rápido que este, el cual fue más lento. Un código binario, lento, rápido, como código Morse. Este era el avance que esperaban, uno que había eludido a los militares 50 años atrás. El cambio de tiempo en sí era un código elaborado con 3 números. Y pronto hicieron otro descubrimiento, una conexión entre las dos señales. En el momento en que descubrimos la señal infrarroja, nos preguntamos si esta era alguna clase de faro, el cual dirigía hacia nosotros una señal más complicada. Y, de hecho, esto era precisamente lo que se pretendía. Una vez que tuvimos los 3 números del cambio de tiempo, comenzamos a jugar con ellos. Tomamos el primer número y lo multiplicamos por la frecuencia de la señal infrarroja. El producto de estos 2 números resultó ser la frecuencia de la señal captada en 1997. Hace 50 años los extraterrestres nos dijeron dónde buscar, pero nadie leyó el mensaje. Habiendo encontrado el significado del primer número, los astrónomos se dedicaron a descifrar los otros 2. Aquí usaron el trabajo del astrónomo pionero Frank Drake. Drake calculó alguna vez que podría haber miles de civilizaciones en nuestra galaxia, capaces de comunicarse con la Tierra. En 1974, él y Carl Sagan escribieron el único mensaje jamás transmitido desde la Tierra. Hoy, este se encuentra registrado en vídeo templado en el hogar de Drake, en California. Cuando Drake comenzó a pensar en comunicarse con los extraterrestres, enfrentó el problema de cómo escribir un mensaje para alguien quien no conocía el lenguaje terrestre. Concluyó que el único lenguaje entendible para toda civilización avanzada es el código binario, el lenguaje de los unos y los ceros usados por las computadoras. Para probar su teoría, creó un mensaje en código binario, conteniendo información básica sobre la civilización humana. Después lo envió a sus colegas. Cada uno de los astrónomos recuerda el experimento de Drake por una simple razón. Nadie pudo decodificarlo exitosamente. No comprendieron que el mensaje se basaba en 2 números primos, el 19 y el 29. Una vez entendido esto, los 551 caracteres en el mensaje se hicieron claros. Lo que Frank Drake esperaba era que sus colegas se dieran cuenta de esto. Si se toman 551 caracteres y los ordena en una matriz, con 29 filas de 19 caracteres cada uno, los unos representados por cuadros negros y los ceros representados por cuadros blancos, se obtiene una imagen. Y por supuesto,
Esta necesitará mayor interpretación, pero cuando se tiene, se sabe que hay algo. Los científicos conocían que los extraterrestres habían usado un código binario en su primer mensaje, pero ese mensaje aún tenía dos números misteriosos. ¿Aclaraba el primer mensaje cómo leer el segundo? ¿Enviaron los extraterrestres un diagrama en 1947 para ayudar a entender la señal de 1997? Los científicos ordenaron la señal de 1997 en filas y columnas, indicadas por los dos números del mensaje anterior. Y una imagen emergió. Algo nunca visto. ¿Cuándo fue descubierto el primer sistema planetario que girara alrededor de otra estrella? La respuesta cuando regresemos en un momento es Contacto Extraterrestre. Los de América presionaban con su propia investigación. Las Naciones Unidas todavía estaban confundidas. Algunos delegados expresaron temor de que este país se estuviera preparando para dominar el nuevo orden mundial. Invocaron el Tratado de las Naciones Unidas de 1967, el cual establecía que el espacio pertenecía a todos. En algunos países se presentaron demostraciones públicas violentas contra los Estados Unidos de América, condenando su acción unilateral como imperialismo espacial. Oficiales del gobierno sabían que sus esfuerzos para decodificar el mensaje extraterrestre se perderían. ¿Alguna vez tuvo la sensación de que no está solo? ¿Alguna vez se sintió observado? Seguramente reconocería a un extraterrestre si viera uno, y ellos se harían notar. ¿O no? Todos los ojos estarán mirando. Véalo usted mismo. Contacto Extraterrestre. De acuerdo con los expertos, hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Mientras los científicos de los Estados Unidos veían si no se obtenían nuevos telescopios que pudieran captar una señal más clara. Nos preguntaron qué deseábamos y dijimos que 73 telescopios de 100 metros todos agrupados, lo cual significa una gran área de reunión. Parecía Navidad. Antes de 1997, los fondos para los proyectos SETI eran apenas de unos millones de dólares al año. Un gran cambio. Es como estar corriendo a casa para ver el juego de fútbol y alguien corta el cable. No se puede ver nada. Pero había algo más acerca de la señal que preocupaba a los astrónomos. Algo que hubieran preferido mantener para ellos mismos. La frecuencia de la señal era variable, pero no de la forma en que normalmente se asocia con un planeta girando sobre su eje. A menos, por supuesto, que se observe el planeta sobre el polo, lo cual era altamente improbable. Tampoco es la clase de cambio de frecuencia normal. Los Estados Unidos de América estaban gastando ahora miles de millones de dólares en nuevos telescopios para recibir las señales con todos sus detalles. En septiembre de 1998, los científicos descubrieron que la señal era una fotografía hecha de miles de puntos, aunque aún no han podido saber lo que es. Estaba frustrado. Teníamos el equipo para recibir la señal perfectamente y solo leíamos un grupo de puntos.